una muy lista de frutos logrados, tanto aquí como en el vasto territorio del Paraguay. Muchísimas gracias. Antonio no escucha. Oye, Antonio. Me toca, ¿sí? Oye, ¿Me escuchan? Porque yo escucho un poquito entrecortado. te oigo muy bien. Qué bueno. Bueno, un placer estar en esta actividad, iniciando la FILUC de 2024 con tan queridas amigas. Un placer conocer al consejero cultural, del que ya tenía referencia, pues, por primera vez que lo veo. Em, y bueno, el tema yo creo que no podía ser más recurrente, ¿no? A ver, yo haría un poquito de historia y recordaría que en Venezuela las ferias del libro fueron una realidad a partir de la década del 90 del siglo pasado. Quiero decir de manera sistemática, ¿no? Gracias a la promulgación de la ley del libro hacia 1996, se creó por primera vez un instituto que en un momento dado se llamó Fundo al Libro, después se llamó CENAL, que fue fundamental para el crecimiento de las ferias del libro en Venezuela. Y por supuesto con una vocación nacional e internacional. Eh, es historia que para muchos podrá ser ya de 20, 30 años atrás, pero es historia reciente. Es historia que corresponde, digamos, a la Venezuela democrática, donde la programación cultural, las instituciones, las fundaciones de Estado, es decir, el aparato estatal trabajaba de una manera sorprendente. Si agregamos además las gobernaciones y si agregamos a los consejos municipales, porque llegamos incluso a ver ferias del libro desde una perspectiva municipal. Bueno, y quería recordar esto porque cuando se promulgó la ley del libro y ya tuvimos ese organismo que terminó siendo el Centro Nacional del Libro, que estaba Mari Ferrero a la cabeza, fue nuestra primera directora de la Feria del Libro. La gente a veces no lo olvida, pero el primer país invitado que tuvimos internacionalmente fue España. La delegación que vino de España fue sorprendente, fue por lo no menos de 10 escritores de mucho rango. Había incluso premios Planeta. Yo recuerdo, por ejemplo, a Nuria Mat, recuerdo a Soledad Puerto, entre otros, ¿no? Fíjense cómo eso fue como nuestro bautizo, como el bautizo de las ferias profesionales. Y ese fue un bautizo hecho con invitados españoles. Obviamente hubo mucho apoyo de las instituciones venezolanas, pero hubo también muchísimo apoyo de las instituciones españolas. Eso fue obviamente una asociación que se hizo y fue una experiencia extraordinaria de intercambio que dejó sembrado muchísimas cosas. Entonces, desde ese momento, el papel de España, yo diría que ha sido protagónico en la actividad librera y con la actividad dedicada a los libros y a los autores. Se han mencionado ya en las intervenciones de Rosa María y de Eda la cantidad de escritores que han pasado a lo largo de todas estas décadas. Y bueno, y me parece importante recordar que ese primer momento a nivel internacional fue de una delegación española.
En esta etapa más reciente, donde no podemos hablar precisamente de la Venezuela democrática que teníamos a final del siglo, el esfuerzo que han hecho sobre todo las universidades, porque obviamente la relación con las autoridades públicas no es la misma que tuvimos en el siglo pasado. Las organizaciones, sobre todo universidades como la Universidad de los Andes, la Universidad de Carabobo, eh, eh, bueno, han llevado un poco la batuta y la tutela de ese esfuerzo. Es decir, más o menos desde el año 2000 en adelante, las ferias se independizan, se apalancan en la institución donde están, buscan apoyos de todo tipo, buscan patrocinantes privados, tienen mejor relación con las embajadas iberoamericanas y bueno, ya tenemos también una segunda etapa con una historia, se han mencionado muchos nombres, donde el papel de España ha sido particular. Yo creo, por ejemplo, a ver, es una reflexión en la que deberíamos decir, sin complejo, que por supuesto que hemos tenido en algún momento presencia de autores colombianos o de autores mexicanos o de autores argentinos, pero no se compara, no se compara en esa enumeración el papel de los escritores, de la cantidad de escritores que han venido de España en todos esos años. Y esto yo creo que se ha dado gracias a la asociación, a cercanía, fraternidad, diría yo, que hemos podido tener con las distintas autoridades españolas que han pasado por lo menos en los últimos 20, 25 años. Yo recuerdo, la verdad, buena parte de los consejeros culturales que han pasado. Los recuerdo casi a todos y debo decir que la política en relación a ese intercambio no desfalleció en ningún momento, en ningún momento. Podríamos decir que de pronto en años anteriores podíamos contar con 3 o 4 invitados en un mismo viaje o en una misma convocatoria. Muy bien, pero hasta hace poco podíamos garantizar por lo menos 2 y en algunos casos incluso no solamente venían a las ferias, sino venían a otro tipo de programación complementaria. Yo recuerdo unos foros que se mantuvieron en el teatro de Fundación Chacao. Yo fui parte de la organización y ese era un trabajo en común que hacíamos, repito, con las autoridades españolas. Bueno, hago esta reflexión muy corta de una historia muy larga para reconocer ese trabajo. Un trabajo que en estos momentos más difíciles, cuando más nos cuesta hacer ferias, hemos podido seguir contando con eso. Es decir, ¿cómo podemos poner hoy en día el apellido internacional a las pocas ferias que tenemos, ¿no? Bueno, en gran medida, diría yo, gracias al esfuerzo de España, que siempre nos garantiza una cuota de presencia de escritores, siempre notable, siempre, es decir, ha tenido también digamos, la ventaja de contar con escritores de distintos géneros, de distintas generaciones, de distintas provincias españolas, ¿no? Porque hemos tenido catalanes, hemos tenido canarios, hemos tenido gallegos, hemos tenido gente de León, de Salamanca, en fin, ha habido también una representación de España en cuanto a la representación, ¿no? Bueno,
Entonces me parece muy importante entender y valorar que todavía ese elemento internacional que nos permite traer un invitado, dos, tres, cuatro, como mucho, en estos años más difíciles, que vienen en España o que vienen de Centroamérica o que vienen de Sudamérica, bueno, la podemos garantizar, la hemos podido contar con eso en gran medida por ese esfuerzo que no cesa, que no cesa, la de tener invitados españoles de manera permanente. En el comentario de Eda y también Rosa María ha dicho que, fíjense, todo eso también se ha reforzado con la posibilidad de tener editoriales españolas que en estos últimos años, que han apostado a la edición de autores venezolanos en sellos españoles, ¿no? Yo voy a decir algo un poco, a ver, pero lo voy a decir. En estos años, en estos 20, 25 años, donde nos ha costado mucho editar en Venezuela, tanto en el campo público como en el campo privado, el país que editorialmente ha llevado la batuta es España. No, no ha sido México, que ha hecho cosas magníficas. No ha sido Colombia, que es vecino. No ha sido Argentina, donde tenemos muchísimos vínculos. Esto no lo digo por competencia, lo digo sencillamente para que lo veamos. Es decir, solamente en pretextos. Voy a mencionar solamente en pretextos, pero podría decir Candaya, podría decir Vaso Roto, podría decir, por supuesto, Alfaguara, Tusquet, en fin, podría decir muchas cosas. Pero esa apuesta que, por ejemplo, ha hecho pretextos con la poesía venezolana. Se mencionó la antología Rasgos Comunes de poesía del siglo XX. Las obras reunidas de Oliveros, de Pantin, de Barreto, de Sucre, ¿no? El libro que acaba de mencionar Eda, que tengo la edición magnífica, que también tiene que ver con poesía, tiene un importante apéndice de la poesía venezolana, sobre todo de los publicadas de los 60 en adelante. Es un libro magnífico. Bueno, es importante reconocer eso, reconocer, por lo menos en el campo de la poesía, lo que una editorial como Pretexto ha hecho para proyectar la poesía venezolana, no solamente en España, sino en el orbe iberoamericano, tomando en cuenta que es una editorial que circula por todo el continente también, ¿no? Entonces, son cosas que realmente se celebran en momentos donde la industria editorial venezolana está muy decaída por razones obvias. Este fue un país que tuvo una industria gráfica notable. Este fue un país que llegó a tener, según la Cámara del Libro, no menos de 3.000 ediciones por año. Y claro, venimos de una etapa donde teníamos un protagonismo notable, yo diría, en América Latina, con experiencias fundadoras como pudo ser Monte Ávila desde los años 60 y como pudo ser el enorme proyecto que significó Biblioteca Ayacucho a partir de los años 70. Bueno, Venezuela sigue apostando a la edición, a la circulación de libros, a la organización de ferias como esta, afortunadamente, y ese esfuerzo que se acompaña por estos amigos fraternos en las distintas embajadas e instituciones, comenzando por el caso de España, ha sido absolutamente esencial
para poder hacer las cosas que hemos venido haciendo alrededor del libro en los últimos años. Estaba bastante claro porque estaban ustedes tres para hacer esta, digamos, esta reflexión en torno a lo que ha significado la Embajada de España para nuestra feria, para nuestra universidad. Son además instituciones que con las que nos hemos conectado, y bueno, en el caso de Antonio Vera, son asesores culturales de la feria, y gracias a ustedes también esos vínculos se han consolidado. Es tan importante que a través de una feria podamos conocer a escritores que tal vez no iban a llegar a nuestras manos si no fuese por estas alianzas y estos intercambios. Vanesto, que nos abrió las puertas de una manera extraordinaria para dar ese espacio a las salas que permitieron escuchar esos discursos tan especiales. Entonces hay como toda una red, digamos, un tejido muy importante para hacer posible que tengamos feria y que tengamos ese carácter internacional que bien lo señala Antonio, y que es gracias, por supuesto, a la Embajada de España y a otras embajadas que también se suman a la programación. Queremos entonces entregar el botón Filú y dejarle a usted unas palabras de cierre, agradecida que a tan poco tiempo de estar en Venezuela ya nos está acompañando. Bueno, a nosotros nos acompañamos ya. Bueno. El comité organizador de la 21ª Feria Internacional del Libro de la Universidad de Carabobo otorga el botón Filú a la Embajada de España en Venezuela. Esta distinción expresa nuestro reconocimiento institucional por el apoyo constante al desarrollo cultural de las figuras desde el año 2002, constituyéndose en aliado indispensable para el fortalecimiento de la programación académica, el estímulo y promoción de los valores humanísticos que aportan los invitados que nos visitan en cada edición. Símbolo del afecto y del reconocimiento a todo este apoyo y este trabajo que ha hecho posible la embajada. Gracias. Gracias a todos. Gracias, muchas gracias. La vinculación de los pueblos venezolano y español hunde sus raíces en la historia, en nuestra cultura común, en nuestra lengua común y en nuestra sangre común. Hay más de medio millón de venezolanos en España y cerca de 200.000 españoles en Venezuela en este momento, ¿no? Por consiguiente, la presencia cultural de España y nuestra voluntad de seguir estando presentes aquí es natural, porque nuestra cultura es común, ¿no? Yo diría, además, en línea con lo que se ha dicho, que me ha gustado mucho vuestras intervenciones, Antonio, Rosa, Figuera. Yo creo que la cultura en español, la cultura en español es patrimonio de todos los que hablamos el español, ¿no? Al final resulta difícil sin saber decir que Borges o García Márquez o Fabio Paz o Alcadenas o Antonio La Moneda son patrimonio de cada uno de los países de los que vienen de origen. Son patrimonio de todos nosotros porque nos hemos criado, nos hemos deleitado leyendo, ¿no? Y la cultura en español ha tenido un desarrollo vertiginoso y fantástico en las últimas décadas, precisamente en este continente, ¿no? En este continente también se han publicado buena parte de las obras en español, ¿no? Durante décadas. Ahora es verdad que las editoriales españolas, como decía Antonio, son las que más publican, ¿no? Pero durante décadas se han publicado aquí, ¿no? Y en épocas en las cuales era difícil publicar en España por razones de orden político, ¿no? Por consiguiente, como español me siento muy agradecido a todos los países de este querido continente hermano
Nada más decirles que aquí seguiremos apoyándoles, que valoramos mucho el esfuerzo que supone hacer una feria de estas y que representa esa voluntad de seguir adelante, de defender la lectura, ¿no? Tan importante para todos los seres humanos. Y cada vez me diría un poco más delicadeza, porque parece que todos los medios digitales están yendo al placer de leer un libro, ¿no? Y verdaderamente la pérdida de la lectura de libros es un drama para cualquier sociedad, ¿no? Por consiguiente, el esfuerzo que hacen es muy encomiable y seguiremos apoyándoles, como seguiremos apoyando otras ferias. Dentro de poco tenemos la feria del libro del oeste de Caracas, y vamos a ir nuestra voluntad a seguir así. También es nuestra voluntad expandir la acción cultural española, ¿no? Sacarla de Caracas. Venezuela es mucho más que Caracas, ¿eh? He venido precisamente con esta voluntad de hablar ya con alguien del ayuntamiento, con el responsable de cultura, y digo que esta es mi voluntad, que ojalá podamos, encontremos aquí socios con los que traer aquí cultura en español, que al final, como digo, es cultura de todos, ¿no? La cultura une y esa es nuestra voluntad, tender puentes, tender la mano y, como también se ha dicho aquí, ojalá haya más cultura venezolana en España. La echamos mucho de menos. La cultura venezolana tiene un nivel francamente encomiable. Yo tengo que decir que me ha sorprendido en el mes y medio que llevo aquí el alto nivel del teatro, de la literatura, del cine, de la arquitectura. Tienen ustedes los mejores artistas en todos los ámbitos. Yo creo que en España deberíamos tenemos derecho a compartir un poco esa riqueza tan grande de ustedes, ¿no? Por consiguiente, ojalá veamos también más cultura venezolana en España. Y nada más, desearles mucha suerte en esta edición y que sean muchas. Gracias. Gracias.